Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión les habla Margarita Ponte. Estoy de moderadora en este foro que lo que intenta es darle más conocimiento a la gente. No olvidemos, y sé en eso que nuestro invitado de esta noche va a coincidir, no olvidemos que el conocimiento es el que nos da el verdadero poder. Poder para inquirir más, para buscar más allá, para saber qué está detrás de las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué está detrás de nuestro entorno social? Y ver cómo podemos manejarlo de la mejor manera posible para tener una vida con calidad. Sé que el doctor, que es nuestro invitado, y esto es una sorpresita, un misterio en lo que les digo el nombre, va a estar muy de acuerdo que el conocimiento es el que nos da el poder para tomar las mejores decisiones. Este es un foro de Revista Vida en conjunto con auspiciadores de muchísimo interés en esta industria, ¿verdad? De los medicamentos, de las farmacias, de la salud. Con nosotros esta noche le doy la bienvenida al doctor Joalex Anton Giorgi Torres. Muy buenas noches, bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer poder estar con ustedes en el día de hoy. Claro que sí. El doctor, para aquellos amigos que nos estén viendo en este momento, nos estén escuchando, es el presidente electo de la Asociación de Psiquiatría Americana, capítulo de Puerto Rico. Es bueno igualmente que aquellos amigos que conectan con nosotros y con la revista Vida en este momento sepan que es decano asociado en la Escuela de Medicina, es decir, en Ciencias Médicas. Doctor, queremos compartir estos títulos, aunque sé que usted dijo, con que diga psiquiatra basta, para que aquellas personas, ¿verdad?, que estén interesadas en el tema que voy de inmediato a presentar, sepan que hablamos con una autoridad, con alguien que ha estado verdaderamente estudiando y con una experiencia sobre estas condiciones. Esta noche vamos a estar tratando, doctor, específicamente la esquizofrenia. Es una palabra, fíjese, un término, ¿verdad?, una condición, usted dirá, una enfermedad, usted nos va a explicar, que se usa hasta de manera coloquial. Yo he escuchado por ahí, no, es que fulano es esquizofrénico, ¿verdad que sí? Este me padece de esquizofrenia, pero le pregunto yo, ¿qué es esquizofrenia? Pues la realidad es que la esquizofrenia, como bien mencionas, a veces se utiliza de una forma incorrecta y es para todas esas personas que actúan raro. Y cuando hablamos de la esquizofrenia, es una enfermedad que afecta no tan solo cómo la persona se siente, sino que afecta también cómo piensa y cómo se comporta. Es un trastorno que hace que las personas tengan una realidad alterada. Y eso es lo que yo casi siempre le explico a los familiares, que la forma en que ellos están viendo el mundo es diferente a la forma que la vemos nosotros. Así que puede empezar con unos pensamientos paranoides, que son los más clásicos, que ahí es cuando la persona dice, tú tienes la persa, tú eres un esquizofrénico, tú tienes la persa. Pero también de las maneras en que se va identificando, pues esa conducta errática puede ser peligrosa si no la atendemos a tiempo. A Así mí que me parece, doctor, y disculpe lo interrumpa, usted acaba de señalar que la esquizofrenia es un trastorno en el cual se ve una realidad alterada. ¿Me podría dar un ejemplo concreto? Por ejemplo, usted acaba de hablar de perse, es decir, persecución. Perse es la forma en que todos los jóvenes nuestros hablan ahora, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que yo, Margarita, y me pongo como ejemplo, humildemente, digo, a mí me están siguiendo, yo siento que me están viendo. ¿Eso podría ser un ejemplo? sí, eso pudiera ser de decir que la policía que está parqueada afuera, que quizás está dando una ronda preventiva, me están buscando. Eso es que me quieren matar. O a veces hasta más sencillo con los mismos familiares, digo sencillo pues de reconocer, pero complejo en la conducta, porque pueden pensar, mi familia me quiere envenenar, ellos me quieren hacer daño, están en contra mía. Ya eso son unas ideas delirantes, paranoides. Y hay que investigar porque muchas veces también tienen algún tipo de, ¿verdad?, de veracidad. Quizás el familiar tuvo una discusión con esta persona y por eso es que están teniendo estos pensamientos. Pero cuando lo llevan a un nivel extremo en el cual va más allá de la realidad sin ninguna evidencia, entonces es donde podemos decir que es una idea delirante. Y yo preguntaría en este momento, y sé que es una pregunta, ¿verdad?, que tienen que tener todos los amigos que conectan con este foro de Revista Vida. ¿Qué es lo que puede estar causando esta condición de esquizofrenia? Pues la realidad es que no hay una contestación sencilla para esto. En el campo de la psiquiatría todavía necesitamos mucha investigación. No es que no sepamos cómo manejarla, no es que no sepamos cómo tratarla, pero en el término de qué es lo que lo causa, podemos decir que es multifactorial. Y cuando digo la palabra multifactorial es que es de muchos factores. Por ejemplo, lo más que sabemos es que hay un componente genético bien marcado. Ahora, específicamente, ¿cuál es el gen que es el 1 que lleva el 2 al 3? Eso todavía estamos investigando. Ya que Pero componente genético quiere decir que esa persona que padece esquizofrenia necesariamente la heredó.
No necesariamente, porque no todo el mundo, pero sí hay un componente bien alto. Hay un componente de que si dos personas, vamos a suponer los padres que padecen de esquizofrenia, tienen un hijo, pues el riesgo de tener un hijo con esquizofrenia es mucho más alto. Así que sí, hay un componente de genética, pero no necesariamente significa que si yo padeciera de esquizofrenia, tengo un hijo, va a tener esquizofrenia. No es un 100%. La probabilidad depende y va a depender de muchos factores también. Adicional a la esquizofrenia, otra de las cosas que lo puede causar es el uso de sustancias. No es que la sustancia va a causar la esquizofrenia, vamos a suponer que yo utilice, y nos seguimos usando de ejemplo, ¿verdad? Porque es más fácil, pero vamos a decir que yo utilice la marihuana, pues entonces no significa que yo voy a tener esquizofrenia de nada. Significa que si yo tengo una susceptibilidad, o sea, que yo estoy a riesgo de desarrollar esquizofrenia, pues entonces la marihuana puede ser un detonante. O Al igual sea que que la sustancia. la marihuana podría acelerarlo, por decir así, o cualquier sustancia Eso controlada. Eso es correcto, puede hacer no tan solo la marihuana, sino otras sustancias controladas, pudieran acelerar el proceso de deterioro en el que una persona, a lo mejor esta persona iba a tener síntomas más adelante en su vida o quizás no los iba a tener, pero la genética de su cerebro se altera de una forma que pues sí aumenta el riesgo para que pueda tener esto como un detonante. Sin embargo, para dejarlo claro, porque como sé que el uso de la marihuana en este momento, ¿verdad?, en nuestras vidas ha cambiado y tiene muchas vertientes, y entre ellas, y de manera principal, ¿verdad?, la vertiente medicinal, quisiera estar clara. La persona que utiliza, y de nuevo, voy con el ejemplo específico de la marihuana, aunque tenemos miles de drogas, no, específico de la marihuana, si la persona no iba a desarrollar la esquizofrenia, no quiere decir que la marihuana lo haría. Sí, y estamos hablando de la marihuana no regulada, ¿verdad? Que sabemos que también están los cannabinoides sintéticos. La medicina, la medicina tiene un componente diferente que necesita más exploración y tiene unas indicaciones médicas, que tampoco quiero asustar, ¿verdad? Por ejemplo, a algunas personas que tengan una condición médica que utilicen esa marihuana medicinal, de que, mira, esto va a ser un detonante, pero estamos hablando de la recreativa, en la que la mayor parte de los estudios está de que la utilizan en la calle, que no tiene ninguna regulación adicional, que también pues el negocio de sustancias ilícitas, pues la realidad es que de donde las obtenemos no son las personas más confiables del mundo, así que no sabemos las sustancias que le están utilizando para, ¿verdad? Para complementar eso, ¿verdad? La sustancia como tal. Exacto. Le pregunto entonces, porque me parece que quizás que la conversación así lo obliga, ¿verdad? Quizás tengamos un vecino, tenemos un primo, tenemos un hijo, tenemos un familiar cercano, ¿verdad? Y no sabemos identificar qué le pasa y a lo mejor lo que tiene sí es una realidad alterada y uno dice, oye, pero eso no es lo que está pasando. Pregunto, señales tempranas que quizás debemos nosotros estar pendientes. Pues la realidad es que la señal más común es la de la psicosis, que es la alucinación, ¿no? Cuando ven, hablan solo, pero esa es la más común, la más que se conoce. La temprana, que es una muy buena pregunta, porque la temprana es lo que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano, en verdad, para la redundancia, Claro. es cuando esta persona se empieza a aislar, que muchas veces se confunde con lo que es un diagnóstico de depresión. Y esa parte de los síntomas, como le llaman los negativos, porque le dicen los síntomas negativos porque es la ausencia de. Entonces que empiezan a tener un afecto que significa también en la cara. Yo le puedo decir, estoy bien contento, estoy bien feliz, y mi cara no lo demuestra. Esa problemática, demostrando las emociones, encerrándome en el cuarto, eso puede ser una señal de alerta temprana, y eso se ve incluso antes de que empiece a desarrollar las voces que pueden escuchar en ausencia de otras personas, o sombras también que pueden ver a otras personas en ausencia, ¿verdad? De no hay más nadie y pueden ver a esta persona que está parada en su esquina. Me parece tan interesante lo que acaba de decir del rostro, es decir, de la expresión. Eso no lo había escuchado. Yo he escuchado desde hace muchos años, esa persona escucha voces. Ah, esa persona es un esquizofrénico. Usted de hecho lo acaba de señalar, ¿verdad? Como uno de los posibles síntomas que uno pueda ver. Sin embargo, no lo del rostro, no lo de eso de no tener una expresión que vaya de acuerdo a la situación que se está viviendo. ¿Me podría hablar un poquito más? ¿Y sabe por qué me detengo aquí? Porque estoy pensando en los jovencitos, en los niños, niños quizás de 11, 12 años, que uno dice, pero qué raro ese nene, y me esa nena no expresa la felicidad de estar en un parque aquí en Disney. O sea, ¿y qué quiere decir? Eso podría ser una señal que tenemos que atender. Sí, siempre, ya que estamos en ese rango de edad, mi consejo siempre es que cuando veamos un cambio en lo que es lo usual de la persona, es buscar ayuda. Porque Okay. si ese niño nunca ha tenido emociones, ese niño nunca ha sido tan expresivo, quizás pueda ser la personalidad u otro diagnóstico que podemos ver.
todo lo que le estoy mencionando, ¿verdad? Tiene que ser en conjunto, no es que una cosa significa el diagnóstico, pero esta parte de que si hay un cambio en la conducta, eso amerita una evaluación. Eso es lo más importante, que nosotros podamos señalarle a las personas, miren, ese cambio en conducta necesita que exploremos qué está pasando. Por ejemplo, ese niño puede padecer de otros diagnósticos psiquiátricos que no necesariamente es esquizofrenia, que de hecho la esquizofrenia en ese rango de edad sería extremadamente raro y Ah, ameritaría a que hiciéramos toda la evaluación. esa era justamente mi pregunta. ¿En qué edades quizás es que más se ve? Pues antes de los 18 años se puede ver, e incluso antes de los 12 años en la niñez se pudiera ver, pero eso es extremadamente raro. Donde mayormente lo vamos a ver en los varones, usualmente se demuestra de una edad más temprana, empezando desde los 18 a los 25 años, y en las féminas desde los 25 hasta los 30 años cuando se empieza a demostrar. No significa que a los 40 años una persona no pueda desarrollar esquizofrenia, eso sería más tardío, pero pudiera pasar. Siempre es importante que, ¿verdad? Nosotros nos podamos llevar por el rango de edad para entonces hacer la evaluación de qué es lo que se espera para esa conducta. Por ejemplo, para un niño de 16 años, yo no esperaría el mismo funcionamiento ni la misma presentación que un adulto de 38 años. Y por eso es que tenemos que ver los diagnósticos diferenciales, que son esos diagnósticos asociados al trastorno que estamos evaluando. Yo me gustaría, ¿verdad?, preguntarle, hay diferentes tipos de esquizofrenia. ¿Cuáles serían? Bueno, eso cambió, Ah, porque sí, en el 2013 salió, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos de nuestro libro, que es el Manual Diagnóstico Estadístico, que es el de famoso DSM que nosotros utilizamos. Y antes la esquizofrenia estaba dividida en 5 tipos. Pero después de que sale esta nueva revisión, que ese es básicamente el libro que nosotros utilizamos para diagnosticar, por el cual nosotros, ¿verdad?, nos dejamos llevar, la guía. Anteriormente, pues teníamos la esquizofrenia residual, la catatónica, la desorganizada, la paranoide y la no diferenciada. Entonces, pues, cuando teníamos esos 5, pues veíamos, ¿verdad? Y por eso fue que se hizo el cambio. Se veía que había mucho, pues, ¿verdad? Como que mucho síntoma común entre una y la otra. Y entonces decidieron consolidarlas todas en lo que sería el diagnóstico de esquizofrenia. Así que bien. lo que tenemos son descripciones y podemos decir que predomina algo más que otra cosa, pero ya ahora queda bajo una sola categoría de esquizofrenia. Ay, qué interesante, no pensé, o sea, que el hecho de que no me separa el caso de esta persona que escucha voces al que ve sombras, sino que están todos dentro de esa condición. Exacto, porque lo que tenemos que tener, ¿verdad? Es un patrón de tiempo y de disfunción en el cual tengamos algunos criterios que puede ser desde las alucinaciones, que viene la parte de escuchar voces, sentir cosas que no están ahí, las ideas delirantes, un habla desorganizada que no se le entiende, una conducta desorganizada y lo de los síntomas negativos. Esos son los criterios que nosotros nos dejamos llevar y ¿verdad? Esas son las categorías. De ahí entonces también, ¿verdad? Y quiero aclarar que las personas piensan que esto es un mes que una persona lleve y ya es esquizofrénico. No, eso tiene que tener un periodo de tiempo, tiene que tener 6 meses de disfunción. Antes de eso hay unos criterios diagnósticos de trastorno psicótico breve y de esquizofreniforme que llevan a ese diagnóstico de esquizofrenia, pero la gran mayoría de los que tienen estos episodios psicóticos breves no terminan siendo diagnosticados con esquizofrenia. En este momento, y antes de entrar y no es que quiero aguantar, ¿verdad?, el aliento y la esperanza para las personas que estén conectadas con este foro de la revista Vida, sino que quisiera llevarlo así con calma. Y es el hecho, por ejemplo, y me voy a detener ahí, hablamos de nuestros jóvenes, hablamos de nuestros niños, hablamos de los casos quizás más comunes, ¿verdad?, que ven ustedes, los psiquiatras, que mire, yo siempre digo lo mismo, el mundo se divide en 2 partes para mí, y lo digo con mucho respeto, entre los mortales y el resto de los médicos, es decir, los médicos y nosotros el resto de los mortales, porque ustedes son especiales. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasa? ¿Dónde caen los veteranos? Y mira que hay muchos veteranos en Puerto Rico, en Estados Unidos, y sé que tienen estos episodios fuertes de coraje, ¿verdad? La incapacidad de manejar el coraje por el trauma que tienen al efecto ese terrible, ¿verdad?, de la guerra, pero si ellos escuchan voces, por ejemplo, ¿podría ser que sea esquizofrénico o estaría en el síndrome postraumático de la guerra? Pues la realidad es que ahí amerita una evaluación bien exhaustiva porque, como habíamos hablado, la esquizofrenia es multifactorial. Y muy, ¿verdad? Muy por seguro podemos contarle que todas estas personas que han ido a la guerra tienen unos traumas
que definitivamente pudieran ser unos predictores y, ¿verdad? Un detonante a que la persona desarrolle el diagnóstico. Así que sí, pudiera ser una comorbilidad de que la persona padezca de esquizofrenia y a la misma vez también tenga su estrés postraumático. No necesariamente se implica de que todas las personas que, ¿verdad?, vayan a la guerra y que tengan este estrés y que escuchen voces significa que son esquizofrénicos. Porque pues, definitivamente sabemos que los flashbacks, que son el revivir el momento, pues Eso. son tan reales que es parte del diagnóstico del estrés postraumático y es por ¿verdad? La sensación de que se iban a morir y que su vida estaba en riesgo. Así que definitivamente es una población que nosotros tenemos que atender con mucho cuidado, tenemos que darle mucha atención y estar pendiente a todos esos diagnósticos que pudieran ocurrir, incluyendo esquizofrenia, porque pues haría peor el pronóstico de la persona. Oiga, y le pregunto, doctor, ¿son muchos los casos de esquizofrenia que se manejan en las oficinas, en los consultorios? Bueno, la realidad es que la esquizofrenia no es tan común como la depresión o la ansiedad. De hecho, estamos cerca de un 1%, que eso significa 1 de cada 100. Tampoco significa que son pocos, porque uno de cada 100 significa que hay una persona que está por ahí. Pero no es tan común como la depresión y la ansiedad. Así que un 1%, esto es, ¿verdad? Estos son los estudios más recientes, pero hay que darle seguimiento después de María, después de todos estos estresores de los terremotos, toda la pandemia. Sabemos que toda esta situación social nos ha llevado a un deterioro en la salud mental, que ahora mismo hay una crisis de salud mental, eso no lo podemos negar. Y pues habría que ver esta estadística. A unos nos sale de una manera, quizás estamos más irritados, al otro le tengo terror a lo del COVID, que a mí no me vaya a dar, o sea, así es como usted acaba de señalar y verbalizar. Le pregunto ahora, y me parece que este es el mejor momento de la entrevista, y es para decirle a aquellas personas que están escuchándonos o viéndonos, hay tratamiento para la esquizofrenia. Eso es correcto. Yo no quiero que pierdan la esperanza. Y la realidad es que un diagnóstico de esquizofrenia es bien difícil. No vamos a menospreciar, ¿verdad?, el momento en que la persona se sienta, porque la realidad es que pues, cuando uno recibe este tipo de diagnóstico, es un diagnóstico de por vida. Contrario, ¿verdad? Contrario a un catarro, que uno se toma un medicamento y uno se mejora en el momento, pues la esquizofrenia es un diagnóstico que no se cura, sino que se maneja. Pero sí hay medicamentos para ayudar a manejarlo. Lo primero, y ¿verdad?, dentro de la evaluación médica, antes de esto, es que vuelvo y aclaro nuevamente, porque esto es bien importante, es poder establecer el diagnóstico bien. Si es una persona mayor de 60 años, 70 años, verificar todos esos laboratorios, ver que no sea ver un trastorno delirante, que muchas veces cuando nuestro cuerpo está enfermo puede ver cosas, puede escuchar cosas y no es esquizofrenia necesariamente. También en los niños, ¿verdad? Pues también tenemos que ver otras condiciones médicas, incluyendo los tumores en niños, adultos y envejecientes. Siempre hay que ver que no sea un estudio de imagen para ver que no sean tumores. Pero, ¿verdad? Una vez ya establecido el diagnóstico bien con su evaluación médica, pues entonces aquí es donde nosotros siempre decimos que el trabajo en conjunto es donde mejor vamos a obtener resultados. Un trabajo en conjunto con un psicólogo, con trabajadores sociales, donde podamos dar herramientas sociales en conjunto a los medicamentos, porque los medicamentos van a hacer falta, pero esa parte social de integración social, herramientas para poder trabajar en la sociedad y funcionar, yo creo que es de lo más importante que podemos fomentar. Para tenerlo claro, para la esquizofrenia, independientemente de ese trabajo integrado, de que distintas disciplinas, ¿verdad?, ayuden a esa persona, lo cierto es que tienen que tomar el medicamento que se les dé. Sí, siempre es importante, ¿verdad? Y cuál medicamento, cuánto medicamento, eso va a depender del nivel en que fueron diagnosticados, el nivel en que se encuentra ese paciente. Pero el medicamento es ideal, tienen que tomarlo. Pero el medicamento, y ayúdanos ahí, ¿verdad? Porque no tenemos el conocimiento, es para inhibir, para bajar quizás. O sea, ¿cómo es que hace que esa realidad que yo veo alterada, de momento la vea normal? El medicamento regula unos neurotransmisores, específicamente el de dopamina. Se ha encontrado que cuando una persona tiene psicosis, hay unos niveles de dopamina que entonces están elevados. Pues entonces nosotros lo que utilizamos es unos medicamentos que ayudan a regular esos niveles, esos neurotransmisores. Y así ayuda a que entonces pueda, ¿verdad?, bajar la psicosis como tal, las alucinaciones. Entonces, pues los medicamentos se utilizan para ayudar a que no suban esos niveles y al no subir esos niveles, pues entonces las alucinaciones bajan como tal. Pero entonces sí se logra, digo, por lo general, y sé que en la medicina, ¿verdad?, los casos son específicos en ocasiones, porque los comportamientos van a ser distintos en ocasiones e incluso la reacción a ese medicamento. Pero en términos generales, la persona con ese uso de medicamento podría quizás
ver la realidad más cercana a la verdadera realidad. Sí, de hecho, muchas de las personas que nosotros tenemos en nuestras clínicas del departamento de psiquiatría, tenemos muchos que han estado en remisión, que han estado con un buen funcionamiento. Nosotros tenemos un programa para las personas en su primer episodio psicótico que se llama Por Ti, que dentro de ese programa hemos visto cómo ellos pueden florecer, cómo pueden buscar trabajo. O sea que la realidad es que sí hay formas de poder manejar la esquizofrenia una vez se tomen los medicamentos. Lo que pasa es que el problema mayor es que como todo en la vida, hay momentos en que se dejan de tomar los medicamentos. A lo mejor ocurre un estresor agudo, como habíamos hablado de que los estresores pueden ser detonantes, pues entonces con este estresor los síntomas psicóticos empeoran y entonces deja de tomar el medicamento. Y ahí es que viene el declive. Y ese sub y baja de recaída es lo que tenemos que manejar. Usted hizo hincapié en, además del uso del medicamento, que me parece interesantísimo, ¿verdad? Lo que acaba de decirme, y qué bueno, esa es la bondad de tener esos medicamentos, ¿verdad? Le digo, además de eso, hizo hincapié en la necesidad de un entorno que me parece que ayude, que sea saludable de alguna manera, no sé, y usted me corrige, crear algún tipo de nexo, de vínculo, de que esa persona no se sienta sola, mira, estoy contigo, te acompaño. Ahí cae este trabajador social o ahí cae esa madre de ese hijo o ese tío de ese sobrino. Ahí caen todo. Lo que pasa es que muchas veces, y hay que reconocerlo, para el psiquiatra, yo tengo este paciente una vez al mes, una vez 2 semanas, y digo 2 semanas idealmente, pero sabemos que las citas médicas están lejísimas. Así que, pues, tenemos esa realidad de que no estamos día a día con la persona, pero el tío, tía, mamá, están día a día con la persona. Así que esas personas son los más importantes y a la misma vez los más que tenemos que ayudar porque también se van a sentir la quemazón del cuidador. Porque no es un ambiente fácil si no están utilizando los medicamentos apropiadamente. Si están utilizando los medicamentos apropiadamente es diferente. Pero cuando vienen estas recaídas, ¿verdad? Que vienen los síntomas de nuevo, pues entonces ahí es donde se hace un poco más complicado. Yo me gustaría en este momento pedirle un consejo suyo, una guía que sirva de brújula, de luz, la esperanza para ese cuidador, porque usted habló de la palabra clave para mí, una quemazón que va a sentir esa persona, o sea, porque mire, qué difícil tener que convivir con alguien así, qué penoso, ¿verdad? Uno quisiera ayudar más, entonces, ¿cuál sería su mensaje para ese cuidador? Que busquen ayuda psiquiátrica también, psiquiátrica psicológica. La realidad es que una de las cosas que más yo quiero hacer y yo creo que una de las metas de nosotros en nuestro departamento y en la academia también de psiquiatría del capítulo de Puerto Rico es fomentar a que tenemos que quitar este estigma. Las personas necesitan ayuda, necesitan apoyo. El hecho de que una persona vaya donde un psiquiatra o un psicólogo para decir, mira, necesito ayuda, te estoy bregando con mi hijo, con un tío familiar que padece de esquizofrenia y está bien controlado, pero eso me da un estrés a mí, eso es normal. Eso es una sensación que no significa que está haciendo un mal trabajo, no significa que lo está haciendo mal o que le va a fallar al familiar. Significa que pues, necesita un momento en el cual descansar y necesita atender sus propias necesidades mentales. Así que Me parecería a mí antinatural que la persona no se sintiera de alguna manera jamaqueada o trastocada, ¿verdad? Con ese hecho, eso me parecería no normal, ¿verdad? correcto, estoy de acuerdo. Eso es lo normal, es que se sientan cansados en algún momento de sus vidas. Y para eso es el apoyo, no es que tengan que ir, como hablamos, no es que tengan que ir tan seguido como su familiar que padece de esquizofrenia, pero debieran por lo menos tener esa herramienta para que ventilen y a la misma vez hay grupos de apoyo, buscar otras personas similares, ¿verdad? Que estén pasando por situaciones con otros Eso, pacientes que ayuden. claro que sí. Oiga, doctor, y le pregunto, ¿qué es lo más que a usted le preocupa? Y antes de que me conteste, la premisa la acompaño con algo más. Y es, en Puerto Rico, ¿le preocupa quizás usted dentro de las cosas que más le preocupen el hecho de que no hay o no vaya a haber suficientes médicos? Sí, es algo que me preocupa. No es por la calidad de médicos, no es que se nos están yendo. Nosotros tenemos muchos que se están graduando, pero necesitamos graduar más. Necesitamos más puestos en nuestros programas de residencia, necesitamos más fondos para poder adiestrar futuros profesionales que se queden. Y adicional a eso, necesitamos también formas de atraerlos a que se queden, de buscar cómo se pueden quedar. Ahora mismo hay una crisis, no tan solo en psiquiatría, sino en otras especialidades en las cuales nosotros queremos atraer más profesionales que se queden. Así que sí, definitivo. Y si lo preguntamos a cualquier persona en la calle, ¿estás teniendo problemas obteniendo una cita médica? Va a Sabemos decir que la contestación.
Y la pregunta mía entonces sería, y sé que estamos finalizando, usted y digo usted, ¿verdad? Porque es la persona que entrevisto, pero se lo hago a los médicos cada vez que los entrevistamos en el programa. ¿Ustedes tienen acceso al gobierno? Es decir, ¿ustedes tienen acceso al secretario de Salud para decirle, mire, Carlos Mellado, nosotros no tenemos suficientes psiquiatras, ¿Puerto Rico está padeciendo, sí o no? Nosotros, bueno, directo lo que tenemos a través del Colegio de Médicos. Tenemos unas diferentes asociaciones. Nosotros ¿verdad? En el capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Psiquiatría tenemos representación y nosotros nos encargamos de ser una voz, pero a veces es corto. Esto tiene que ir más arriba, esto tiene que ir a los fondos federales también, de cómo se estén utilizando para poder buscar estas ayudas para los programas, porque sí tenemos programas, sí estamos graduando, pero todos lo sabemos, necesitamos más. Y no tan solo graduar más, es retenerlos. Necesitamos ser competitivos. No, definitivo, doctor. Mire, le agradezco la enorme sinceridad que me parece, ¿verdad? Usted ha dejado ver a través de esta comunicación que hemos tenido. Estoy segura que la gente que haya conectado con nosotros está aquilatando, dándole valor a sus palabras y de verdad, en el caso mío, me ha ilustrado, de verdad. Arrojó luz con relación a la esquizofrenia. Ciertamente tengo claro ahora, por definición suya, un trastorno de la realidad, es decir, una realidad alterada. Eso, aunque no lo parezca, a mí me da cierta tranquilidad porque permite un poco entender a las personas que padecen la esquizofrenia. Doctor Joalex Anton Giorgi, yo le quiero dar las gracias a nombre de la revista Vida, que además pueden conectarnos, revistavida.net. Sé igualmente que ustedes trabajan en la asociación, ¿verdad?, de la psiquiatría psiquiátrica americana con distintas actividades. ¿Hay alguna que usted tenga en mente, doctor, más cercana? Bueno, la próxima que vamos a estar poniendo a través de nuestro Facebook Live es de la sexualidad, cómo podemos tener una sexualidad de manera segura y qué implica todo esto. Con la doctora Carmen Balcarce, que estamos pendientes a poder hacer un Facebook Live pronto. Así que pendiente a la página. Tantísimos y tan valiosos para todos nosotros. Agradecida, doctor, por su tiempo, deseándole la mejor de las suertes. Y me atrevo a decirle, ¿verdad, doctor? Lo que dijimos al principio del programa. Señores, bien atentos a foros como el de Revista Vida, porque si tenemos el conocimiento, tenemos el poder de tomar decisiones sabias. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas noches.